Lo levantaron de su cama a punta de pistola, lo hicieron recorrer toda su casa y lo golpearon brutalmente frente a su hija de 7 años. Ese es el testimonio de un padre que fue asaltado por un grupo de delincuentes esta madrugada en Pirque. Tomamos contacto de inmediato con David Maldonado para que nos cuente más detalles, David, de estas imágenes que ya estamos revisando y que dan cuenta de, primero, la violencia y vamos a decir también la inescrupulosidad, ¿no? Como sin escrúpulos, actúan, ingresan, se les ve muy tranquilos adentro de la casa. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Sí, con descaro y mucha elevada violencia. Estas 5 personas, estos 5 delincuentes que ingresan a esta propiedad, a esta parcela de cerca de 5.000 metros cuadrados acá en una zona rural, alejada un poco de la plana de la ciudad de Pirque. Delincuentes que ingresaron saltando un muro. Según vecinos, habían visto movimientos extraños los días anteriores, vehículos que se habían estado movilizando, hasta que llega este vehículo donde se movilizaban estos 5 delincuentes. Uno de ellos queda en el auto, el resto ingresa a través, como ya les decía, de un muro, luego al interior de la casa, tras revisarla por los alrededores, ingresan por la ventana de un baño, ya en el interior abren la puerta y entra el resto de los delincuentes. De hecho, ustedes los pueden ver en las cámaras de seguridad, se escucha cómo gritan. De hecho, en este caso, la víctima, ya una vez que estaban en el interior, van hasta el segundo piso. En ese momento la víctima, un empresario muy joven, padre soltero que estaba solo con su hija de solo 7 años al interior, estaban acostados, habían quedado dormidos muy temprano la noche de este sábado. Empiezan a sentir un ruido extraño que les llamó un poco la atención y no alcanzó a reaccionar cuando ellos ya estaban en la puerta de su pieza. Él dice que rápido corre, se pone contra la puerta para evitar que ellos la abran y comienzan a golpearla con el afán de botarla. Su hija era testigo de todo, se escuchaba a la niña gritar, de hecho, muy desesperada. Él la miraba, dice que en algún momento queda un shock, que se queda en la cama pasmada, que no dice nada más, no habla ni nada, y los delincuentes logran romper la puerta, la sacan por completo. De hecho, en las imágenes se puede apreciar como todo el marco queda en el piso, queda todo destruido. Entran hasta la habitación, esto en el segundo piso ya, luego de haber revisado los alrededores. Comienzan a golpear de inmediato a la víctima, comienzan a golpear con mucha violencia, con las armas en la cabeza al empresario, quien lo único que decía: llévense el dinero, llévense todo. De hecho, es el mismo que les entrega el dinero. Él tenía una suma elevada de dinero guardada porque tenía que hacer unas compras para su empresa y él les dice: tomen, está el dinero, ahí están las joyas. Sacaron relojes de alta gama, sacaron joyas, sacaron cerca de 12 millones, 5.000 dólares también desde el interior de la propiedad. Incluso se llevaron la caja fuerte, sacaron todo lo que pudieron desde el interior. Se escucha también en los audios de las cámaras de seguridad cómo los delincuentes gritan: ¿dónde está el carguero? ¿Dónde está el burro? ¿Cómo trasladamos las cosas? En todo ese momento, durante todo este lamentable suceso al interior de la propiedad, que duró cerca de 30 minutos, la víctima era trasladada por toda la casa, lo iban golpeando: ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata? Le decían, hasta que finalmente deciden soltarlo, lo llevan de vuelta hasta su habitación, lo amarran de manos y pies. En ese momento, cuando logran subir nuevamente, su hija ya no estaba. Él, muy desesperado, me dice: yo no sabía dónde estaba mi hija, dónde se habrá escondido. Él le había dicho, ya le había dado indicaciones de que ante este tipo de sucesos ella debía esconderse. Bueno, él queda tirado aquí, amarrado de manos y pies, a la espera, por supuesto, de que los delincuentes se vayan. Y esto es parte de lo que nos comentó de este lamentable suceso. Los invito de inmediato a que escuchemos palabras de la víctima antes de contarles el resto de esta historia. Violento. Somos malditos, te vamos a matar, voy a matar a tu hija, ¿no? Siempre apuntándome, pegándome. Y en ese momento mi hija, yo la perdí de vista. Yo le había dicho: hija, si alguna vez llegara a pasar esto, tú tienes que buscar un lugar seguro, esconderte, estar. El papá se va a encargar, tú no tienes que hacer nada, le decía yo, tú tienes que estar tranquila. Miran las cámaras, ven que hay cámaras, no les importa nada, porque tienen garantía, tienen la garantía, están. Esto lamentablemente es así. Sí, lamentable, por supuesto, para esta familia, para este hombre con su pequeña hija de 7 años, quien, por supuesto, por un tema de seguridad la trasladó a unos amigos a quienes en este momento la están cuidando. Él, amarrado, como ya les decía, atado en el segundo piso de manos y pies, sin saber dónde estaba su hija, logra desatarse rápidamente, ve desde el ventanal cómo los delincuentes se roban además 2 vehículos de alta gama, una Station Wagon, también una camioneta, que eran vehículos, de hecho uno era un BMW, autos
que utilizaron, de hecho, para golpear el portón y poder escapar, porque no lograban abrir el portón, un portón eléctrico muy grande por lo demás, usan los mismos vehículos para romper el portón y luego escapan en dirección desconocida. En tanto, la víctima logra desatarse, salta por las murallas, va hasta la casa de un vecino para pedir auxilio, por supuesto, por esta situación. Él presenta muchas lesiones, tiene golpes muy fuertes en su cabeza, tiene unas heridas muy terribles también en sus piernas, porque él se pasea en ropa interior, él estaba acostado, sin calcetines, sin polera, sin nada, y por eso es que termina con tantos daños también en su cuerpo, mientras estamos viendo justamente las imágenes del momento en que estos delincuentes escapan, salen con los vehículos en dirección desconocida, los dos autos que robaron y también el vehículo en el que ellos se movilizaban. Mientras la víctima, por supuesto, pedía asistencia, pedía ayuda con algunos vecinos, logra constatar un poco el entorno de su propiedad, cómo había quedado completamente destruida, logra encontrar a su hija, quien se había escondido en su pieza, hizo caso, por supuesto, del mismo consejo que él le había dado. Él se había preocupado porque en algún momento la vio en choque, es una niña de solo 7 años, que tuvo que ser testigo de cómo golpeaban a su padre y cómo 5 delincuentes armados, todos con armas, ingresaban a su domicilio. Él, por supuesto, también está muy preocupado por su estado de salud. Puede haber sido un trauma, ¿cierto?, para esta situación. Justamente por eso es que él va a asistirse con unos vecinos, luego llega con ellos, se encuentra con su hija y da el aviso a Carabineros. Y aquí enfrentan una primera complicación porque no lograban comunicarse con la policía y de hecho tuvo que ser un vecino en su propio vehículo quien fue hasta, en este caso, el retén a pedir asistencia. Desde ahí los Carabineros comenzaron un despliegue, comenzaron a trabajar, llegaron hasta acá, hasta la propiedad, hicieron un empadronamiento de testigos, también hicieron una revisión de cámaras de seguridad para ver si los vehículos habían salido de Pirque. Y efectivamente salieron los vehículos de Pirque porque fueron encontrados hace muy poquito, durante la mañana, en la comuna de La Florida, en un sector muy cerca de Santa Raquel, cerca también donde está Américo Vespucio. En ese sector encuentran estos dos vehículos a raíz de un dato que entregó un vecino, un dato que vamos a tener que salir. Sí, primero, vamos, están trabajando, sí, vamos saliendo porque están haciendo peritajes, van a empezar a revisar la propiedad. Estábamos dentro de la casa de la víctima, que muy amablemente nos había permitido estar en el interior. Sí, no hay problema, Carabineros nos pide muy amablemente que salgamos mientras realizan los trabajos. Yo les estaba comentando entonces que encuentran estos dos vehículos en la comuna de La Florida, abandonados a raíz del dato de una vecina que dijo: hoy hay un movimiento sospechoso, da este dato a la policía, llegan al lugar, recuperan los autos y además le dan una propiedad de interés, propiedad que tras pasar todas las autorizaciones, ¿cierto?, del Ministerio Público, se ingresa y se logra la detención de 6 personas, 6 delincuentes con prontuario policial, todos mayores de edad, inicialmente sospechosos, hoy son detenidos como presuntos culpables de este hecho. Escuchemos lo que dijo Carabineros. En estos momentos, gracias al trabajo de Carabineros en el ámbito pericial, 2 móviles que corresponden en este caso a los móviles del dueño de casa que fueron sustraídos del domicilio en el cual nos encontramos apostados. En estos momentos los equipos especializados están haciendo las pericias correspondientes como para obtener cualquier rastro, huella e indicio, ¿sí? Y en estos momentos nosotros mantenemos 6 conducidos en estos momentos que son sujetos de interés investigativo. Y tenemos que solamente hacer el match para poder, en este caso, asociarlos al delito que nos encontramos, que todos ustedes saben. Sí, David, estábamos revisando las imágenes de una violencia y lo decíamos, de un descaro absoluto. Da cuenta también probablemente que este robo había sido planificado, entendiendo también que si bien fueron 30 minutos y donde buscan, rápidamente logran llegar a lo que andan buscando, que son altas sumas de dinero, seguramente como ocurre también a la salida de los bancos, ¿no?, que tienen de alguna manera fichada a esta persona, que conocen cuáles son sus dinámicas. Y justamente tú comenzabas este despacho diciendo que pronto tenía que hacer, no sé si una compra o un depósito, por lo tanto manejaba altas sumas de dinero. Ahora, se detienen estos 6 sujetos. ¿Cuáles son los antecedentes que, decía de Carabineros ahí, están esperando hacer el match? Pero ¿qué podría vincularlos específicamente? ¿Actúan eventualmente como banda criminal? Mira, hay varios antecedentes que ya se han ido confirmando. De hecho, hay una actualización respecto a lo que nos comentaba en este caso el comandante Ugarte, que tiene que ver con que ya podrían sindicar que son las personas que estaban acá en el sitio del suceso, palabras justamente de Carabineros, lo que significa, él nos da un porcentaje, ¿verdad? Cerca del 80% ya está confirmado que son las personas, porque además son testigos clave, que los ven y que le avisan a Carabineros: oye, llegaron con los vehículos estas personas, se metieron a esta propiedad y llegan al lugar y se encuentran con los vehículos ahí.
ingresan a la propiedad y da la coincidencia que se encuentran con 6 personas con antecedentes policiales. No tenemos todavía el detalle, es preliminar, mayores de edad, además de encontrar otras pruebas, me imagino que son propias del delito. No sabemos todavía si se habrá encontrado el dinero, si habrán encontrado las joyas o todos los elementos que se robaron desde el interior de esta propiedad, pero es un avance que por lo demás es muy rápido por parte, hay que destacar eso, por parte de los equipos de carabineros que durante la mañana logran esta detención. Por ahora lo decía, sospechosos conducidos, ya dijo que estaban detenidos hace muy poco el comandante y que prácticamente serían ellos. Quedan por supuesto todavía muchas diligencias para llevar adelante, tiene que haber también una eventual formalización y imputación de cargos para dar con certeza si son o no los delincuentes, pero inicialmente serían ellos. Y respecto a lo que tú decías, Josefa, de que esto habría sido un dato, lo decían los mismos delincuentes, porque la víctima, el empresario, a mí me dijo, gritaban constantemente, esto es un dato, venimos dateados, sabemos que tienen la plata, ¿dónde está el dinero? Y además, que es una de las hipótesis que también maneja la policía. Hace 4 días atrás él había solicitado un servicio para poner cerco eléctrico en su propiedad. En esa ocasión no se pudo hacer porque dijo que habían problemas técnicos que iban a venir la próxima semana. Según él, estas personas también se estuvieron paseando por acá y es una de las líneas investigativas, no estamos culpando a nadie por supuesto, pero es una de las líneas investigativas que lleva adelante Carabineros, que no descarta que esto se trate de un dato. Lo mismo también entrega, ¿cierto?, como información el alcalde de acá de Pirque, que dice que es muy raro que pasen este tipo de sucesos acá en la zona, considerando la distancia que hay entre una parcela y otra. Los invito a que escuchemos lo que dijo el edil. Sin duda muy preocupado el nivel, el tipo y el nivel de violencia. Nosotros hace rato que hemos venido hablando, si bien nosotros participamos en el plan Calle Sin Violencia, que estábamos de acuerdo, que yo creo que le hizo bien a las comunas urbanas, se produjo un efecto globo, ¿no? Que no sé si me entiendes, que cuando aprietas un lugar empieza a reventar por otros lados, y sin duda que se ha venido a las comunas rurales. Nosotros tenemos la información de que este tipo de robos generalmente son a nivel de datos, a nivel de gente que los estudia, así que lo que pasa es que aquí nosotros estamos muy acostumbrados, en la entrada de Pirque dice relájese, llegué a Pirque. Yo creo que esa cosa cambió, vecinos, vamos a tener que preocuparnos, vamos a tener que redoblar nuestro esfuerzo y darnos cuenta que tenemos que hoy día vivir como si fueran las zonas urbanas. Bueno, lo veíamos ahí, José, preocupación también por el alcalde, los vecinos. Han llegado muchos vecinos, amigos de la víctima acá a la zona, justamente por eso, porque les extraña mucho que ocurra eso acá. Son parcelas muy grandes, sectores que están muy alejados y, como lo decía el alcalde, ahora están comenzando a ser víctimas de este tipo de delitos elevadamente violentos y en este caso frente a una pequeña de solo 7 años. Sí, no es el primer caso, lo hemos abordado en otras instancias también, David. Tú has sido parte también de varias notas y reporteos al respecto, donde cómo la delincuencia ha ido encontrando lugar en zonas rurales. A ver, ¿qué nos puedes comentar también eso? ¿Qué es lo que finalmente facilita el que los delincuentes empiecen a trasladarse, a estos sitios? Quizás hay menos resguardo, hay menos cámaras, es más fácil, es más difícil que se escuchen entre vecinos eventualmente. Mira, también lo decía, de hecho, el alcalde del hecho de este plan Calle Sin Violencia, que ha ido controlando un poco los delitos en otras zonas, proyecta, ¿cierto?, la delincuencia a estas zonas rurales. Aquí estamos cerca de San Bernardo, estamos cerca también de Puente Alto, y si a eso se le suma que esta es una calle muy amplia, que hay pocas cámaras de seguridad en el sector, como a lo que estamos acostumbrados, en este caso en la ciudad, son terrenos muy grandes, parcelas que están muy separadas una de otra. Aquí se dio la coincidencia de que había un vecino al lado que fue quien lo asistió, pero aquí para llegar a otra propiedad hay que avanzar muchos, de hecho incluso kilómetros, y justamente es eso lo que propicia que delincuentes se estén encontrando en sectores rurales objetos para delinquir, José. Bien, David Maldonado con los detalles. Vamos a quedar muy atentos también a las nuevas diligencias y avances en la investigación de este caso. Te despedimos, muchas gracias, buenas tardes.